Buenas tardes a todos mis hermanos. Hoy día continuamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 3, pero antes vamos a comentar brevemente el capítulo de ayer que no pudimos ver, capítulo 2 y capítulo 3. Solamente recordar de manera muy breve que la intención del apóstol Pablo al escribir estas dos cartas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, es para fortalecer la fe de esta congregación, afirmando ciertos principios que seguramente no habían quedado muy claros, porque recordarán ustedes que hablamos que la plantación de Tesalónica, a diferencia de la gran mayoría de plantaciones del apóstol Pablo, ocurrió en un periodo de tiempo muy breve, aproximadamente entre 3 semanas y un mes. Así que cuando Pablo tuvo abruptamente que salir, escapar de Tesalónica, huir de ahí, la iglesia, si bien siguió adelante y se formó una hermosa congregación que Pablo amaba, los hermanos quedaron seguramente con muchas dudas y en el transcurso del tiempo muchos hermanos ya mayores y otros partieron a la presencia de Dios y entonces estaban estas dudas: ¿qué pasará con ellos? ¿Dónde van después de la muerte? ¿Van al cielo? Eh, ¿Qué va a pasar con el juicio? ¿Con las últimas cosas? ¿Cuándo viene Cristo? Por eso Pablo escribe estas dos cartas aclarando muchos de estos temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con la venida a consumar su reino, y también escribe con un cierto grado de temor anticipado por todo lo que está sucediendo. Habían muchos de estos movimientos falsos que habían llegado a otros lugares, a Corinto, a Éfeso, a los Gálatas, también estaban llegando a Tesalónica, eh, y principalmente porque Tesalónica en sí misma, como una ciudad moderna, una de las más importantes, ¿no es cierto?, de una de las provincias de Macedonia, tenía muchas culturas, había una mezcla de muchas culturas, muchos dioses, muchas religiones, mucha filosofía, y cada una de estas religiones eh, tenía sus propios misioneros. No es que hayan misioneros solamente a nivel de los cristianos, habían misioneros a nivel de todas las religiones falsas. Cada una de las religiones con sus dioses querían tener nuevos prosélitos, nuevos seguidores, así que enviaban, pagaban a gente devota que pudiera recorrer el imperio proclamando su religión. Así que no eran los creyentes, no eran los únicos misioneros que andaban por todos lados. Entonces había una presión muy grande sobre esta pequeña congregación y las ideas se filtraban cuando uno menos quisiera. Los hermanos estaban expuestos a creer. Había un grupito, como hemos hablado, que había desacreditado a Pablo, y ustedes saben que a veces, y bien lo hemos vivido y lo he vivido yo mismo en carne propia, basta con un mal comentario que alguien haga del pasado o del presente, o de que alguien dijo algo y otro luego lo repite, y esto puede multiplicarse miles de veces. Más ahora en nuestros tiempos, que están las redes sociales y hay mayor posibilidad de que todas estas cosas que dañan la obra y dañan el ministerio se expandan de una manera más rápida. Para el apóstol Pablo no fue diferente. Cuando uno lee la historia y los comentarios de grandes teólogos, la mayoría concuerda en que dentro de los comentarios que habían llegado a las distintas plantaciones de Pablo, era de que Pablo era un estafador que llegaba a las plantaciones y se aprovechaba de la gente, que Pablo visitaba familia y no le llevaba nada, sino que iba y se aprovechaba de la comida de otro, que Pablo tenía muchas causas penales pendientes, que era un enemigo del imperio, que no era un apóstol de verdad, y hermanos, decenas de comentarios y de acusaciones falsas que habían llegado a las distintas congregaciones. Ahora imagínense, al menos en este tiempo, en el 2025, muchos
tenemos la ventaja de podemos defendernos porque tenemos más herramientas digitales con las cuales comunicarnos. Sin embargo, en el tiempo de Pablo no. Entonces era un asunto de conciencia que hasta el día de hoy, según el entendimiento de muchos, y es lo que yo también pienso, que no porque en este tiempo tengamos más recursos para defender o defendernos a nosotros mismos de tanta cosa, de tantas malas cosas que pasan, no por eso tenemos que hacerlo, ah, porque tenemos que considerar que muchas veces al defendernos a nosotros mismos en forma personal, estamos de alguna manera entregando el mensaje de que somos más importantes que el mensaje que entregamos. Y como Pablo lo hizo, lo hacemos y debiéramos todos hacerlo. De a veces es mejor aguantar aguantar la ofensa, soportarla, llevarla a los pies del Señor. Y sobre todo cuando son malos comentarios, porque esto nunca va a parar. Esto es una bola de nieve que no va a parar por el resto de la vida y no hay cómo detenerla. Entonces no, ni Pablo ni ningún obrero del Señor debiera enfocarse en apagar todos estos comentarios, sino enfocarse en predicar el Evangelio y desarrollar la tarea que Dios le ha dado. Así que Pablo está preocupado por estas cosas y continúa escribiendo el capítulo 2. Vamos a ver brevemente algunas cosas acá que son interesantes. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Claro que no, porque muchos se convirtieron al Señor, siguieron la fe de Cristo, fueron fieles, y la fe de estos hermanos de esta pequeña congregación fue muy probada, ¿no? Fue un testimonio a muchos otros también. Pablo les recuerda que antes bien dice, habiendo padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está haciendo un guiño a cómo fue fundada Tesalónica, esta pequeña congregación. Pablo acababa de sufrir eh, un castigo físico duro, había sido horriblemente castigado, su cuerpo ya llevaba por todos lados las marcas, las heridas de los látigos, y debemos recordar algo, hermano, que todas estas cosas, la persecución y a veces no solamente los latigazos que Pablo recibió, sino que muchas otras cosas, dejan una marca imborrable, no solamente en el cuerpo físico, sino que dejan una marca emocional, psicológica, eh, eh, que es difícil sacarse. Y seguramente Pablo llevaba esta carga que no siempre compartía con nadie, pero una carga terrible en su corazón, eh, por todos los sufrimientos, las cosas que había pasado, y aún apenas recién había sido maltratado, humillado, golpeado, y aún con las heridas abiertas, Pablo decide viajar desde Filipo por este camino tan famoso que había en ese tiempo, que fue uno de los más grandes, de las más grandes obras del Imperio Romano, lo que se llamó la Vía Ignacia, una carretera militar espectacular. Así que Pablo podía ir por tierra desde Filipo hasta Tesalónica, que es lo que hizo, y Pablo les recuerda que aún él va cuando ni siquiera sus heridas físicas habían sanado, por la urgencia de ir a predicar el Evangelio. Así que él dice que fue para anunciarles el Evangelio en medio de gran oposición. La oposición era una oposición abierta y constante sobre la vida de Pablo. Y luego dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Bueno, él habla durante este versículo, hasta el versículo 5, les recuerda de que el Evangelio que él ha predicado es un Evangelio verdadero, no una mentira,
como los misioneros de estas otras religiones falsas proclamaban por todos lados, engañando a la gente, tratando de ser amables, simpáticos, para ganar el favor de ellos y poder entrar a sus hogares y compartir la fe pagana de ellos. Pablo dice que tampoco él, como otros, buscó la gloria de los hombres o quedar bien con las personas solamente para predicar el Evangelio. Pablo nunca buscó esto, sino él siempre buscó en primer lugar la gloria de Dios. Eh, Pablo también les recuerda que en ningún momento él usó su autoridad apostólica como para hacer una carga a los hermanos, sobre todo sabiendo la situación económica, la mala situación económica que estaban atravesando muchos hermanos en Tesalónica. Él dice, aunque podíamos seros cargos a carga como apóstoles de Cristo, no lo hicimos. ¿Ah? Antes, dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros, y esto es algo que nos debe llamar la atención. Los términos aquí usados en griego, Pablo les recuerda a los hermanos que la manera en que él plantó la iglesia entre ellos fue con mucho amor, y no solamente un amor mientras él estuvo presente, sino mientras estuvo ausente. Pablo fue tierno, fue como una nodriza cuida a un bebé y lo toma, lo cobija en sus brazos, le habla, le enseña, lo educa, pero el carácter con el que lo educa y lo hace crecer es el carácter de un amor maternal. Pablo dice, así fui yo con ustedes, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Ah, Tesalónica tenía un lugar especial en el corazón de Pablo, era una pequeña congregación, pero esta pequeña congregación había crecido mucho espiritualmente. Así que Pablo los amaba profundamente. Aquí yo quisiera hacer una breve reflexión a modo muy personal del cuidado que tenemos que tener, hermanos, cuando uno va a las redes sociales y lee tantas cosas. Eh, eh, lee, Cuando uno lee sobre todo mucho de lo que escriben muchos hermanos desde el ala reformada, como siempre enfatizando el aspecto enjuiciador y castigador de Dios, el aspecto más duro de la observancia de los mandamientos de Dios. Hay dos cosas que quiero decir. Primero, que es verdad, nosotros debemos ser santos delante de Dios, debemos guardar con temor y celo los mandamientos de Dios, pero no es lo más importante dentro de la labor ministerial, ni es lo más importante eh, que tenemos que enseñar en nuestras congregaciones. Lo más importante es que al ministrar a los siervos de Dios, los ancianos de una iglesia, los que trabajan en medio de una congregación, lo más importante es que siempre deben hacerlo con el carácter de Cristo, no con el carácter de Moisés, por decirlo de alguna manera. La ley, el temor de la ley, el temor de los mandamientos de Dios, la santidad de Dios jamás van a cambiar. La iglesia debe amar y temer a Dios en gran manera y procurar ser santos delante de Dios, vivir vidas piadosas. Pero luego quienes trabajan o quienes trabajamos dentro de una congregación, vamos a estar trabajando en medio de un pueblo que no siempre es dócil. No trabajamos en medio de un pueblo que siempre tiene la disposición de cambiar, o de escuchar una exhortación o de escuchar una palabra de amonestación. Muchas veces no está ese espíritu. Muchas veces van a haber congregaciones que van a tener personas o hermanos muy maduros en la fe, pero también van a haber hermanos muy inmaduros en la fe, y van a haber hermanos muy débiles, otros que nunca van a madurar. ¿Qué hacemos en ese caso? Y la ley, la norma general
Pablo la menciona constantemente, de hecho, lo vamos a ver hoy día, que es la fe y el amor. No podemos tener fe ni tener un cuerpo de doctrina totalmente claro en nuestra mente si no aplicamos el amor. Si no aplicamos la bondad, la misericordia, si no trabajamos la santidad con la que debemos vivir delante de Dios, pero lo hacemos sin amor en nuestra congregación, entonces eso va a tener muy malos resultados, mi hermano. Pablo pone y se pone como ejemplo. Cuando leemos las epístolas de Pablo, vemos que en muchas de ellas hay un carácter muy demandante, un carácter, de hecho hay veces que Pablo amonesta muy duramente, pero cuando vemos el contexto general del cómo Pablo trabaja y trabajó con cada congregación, lo hizo con mucho amor. ¿Mm? Pablo luego dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Claro, Pablo sabía y no siempre lo hizo así, hermano. Hay que tener cuidado, siempre hay que contextualizar. Pablo está escribiéndole aquí a los hermanos de Tesalónica en ese contexto, porque en muchos otros contextos Pablo sí aceptó la ayuda de otras congregaciones. Cuando tuvo necesidad, Pablo tenía iglesias como la de Filipenses, con las cuales tenía mayor confianza y le decía, hermanos, ¿saben? Estoy pasando por esto, necesito ayuda. Y los hermanos lo ayudaban. Pero en cada contexto, Pablo se acomodaba y actuaba de la manera más sabia posible. Cuando él habla en los Corintos él no pudo pedir mucha ayuda porque sabía que en Corinto había otra dificultad. Habían hermanos muy egoístas, hermanos que les costaba mucho ofrendar, hermanos que tenían un tremendo problema de orgullo y de jactancia. Entonces Pablo en ese contexto prefiere mantener silencio y pedir que otras iglesias le colaboren. Pero en este caso él menciona esto, que les recuerda que el amor por ellos fue tan grande que no quiso molestar a nadie ni ser carga para nadie, sino que trabajó y se fatigó en el día para poder tener el tiempo de hablarle del Evangelio a ellos. No debemos pensar que esto ha cambiado mucho al día de hoy. Eh, en las grandes denominaciones, si bien es cierto, tienen la posibilidad de pagar un sueldo a los pastores que ministran en una congregación, pero a quienes plantan iglesias, muchos plantadores a través de todo el mundo, no reciben nada y tienen que trabajar con sus propias manos para poder tener tiempo de plantar una iglesia, lo que les puede tomar. Plantar una iglesia, hermanos, toma muchos años. Puede tomar 5 años, pero también puede tomar 15, 20 años. La circunstancia y la situación de cada lugar donde se planta una congregación siempre va a ser diferente. Lo importante es que Pablo nos enseña que él no está preocupado de caso va a tener o no va a tener, si es que los hermanos le van a dar o no le van a dar. Pablo está preocupado de cumplir con la labor que Dios le ha encomendado. Cada uno tiene su responsabilidad. ¿Es responsable una congregación del sustento de su pastor o de quien está plantando? Claro que es responsable, pero no es una responsabilidad del plantador. Cada uno tiene que llevar su propia carga. Cada uno de nosotros tiene un deber que cumplir delante de Dios. O lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Así que Pablo les habla esto. Yo he cumplido, dice Pablo, me he fatigado trabajando para poder predicarles el Evangelio, quedarme con ustedes y no abandonar la obra. ¿Mm? Él luego los llama, sobre todo por los comentarios que andaban, y le recuerda que él se ha conducido de manera santa, justa e irreprensible. Su comportamiento ha sido así
con ellos, con los hermanos en Tesalónica. Y también aquí hay un punto importante, hermanos, porque eh, obviamente que los ataques a la obra y a los ministros jamás ha cambiado. No, no creo que vaya a cambiar hasta que Cristo venga. Pero Pablo nos menciona principios bastante importantes. La verdad es que nunca van a cesar los ataques del enemigo, y muchas veces estos ataques no solamente vienen de gente inconversa, los ataques muchas veces vienen desde adentro. Pero Pablo alude al comportamiento de él entre ellos. Y aquí está lo importante, que a veces pueden llegar ataques de todos lados, pero lo importante es que cada congregación conozca a su pastor, conozca a quien está sirviendo al Señor en medio de ellos, y ellos tienen las cartas en la mano, pueden ver, saber si es que esto es verdad o no es verdad, porque finalmente son ellos los que pasan tiempo, eh, en este caso, los que habían conocido y pasado tiempo con el apóstol Pablo. Bien, ah, luego termina este capítulo eh, alabando la fe de estos hermanos, al punto de que él reconoce que la fe real de estos hermanos fue tan maravillosa eh, que él reconoce que fueron imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque ellos mismos también les tocó padecer persecución una vez que rindieron sus vidas al Señor. Fueron perseguidos como todos los demás, fueron perseguidos como los judíos por toda Judea, y como Pablo y como quienes trabajaban sufrieron persecución, ellos también estuvieron dispuestos a sufrir persecución. Así que el apóstol Pablo les recuerda esto como un motivo de gratitud delante de Dios, y al mismo tiempo reconociendo la fe de ellos. Bueno, aquí hay una pequeña acusación del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hacia los profetas, hacia su propio pueblo judío que mató al Señor Jesús, pero también al mismo tiempo en el verso 16 habla de los gentiles. Bueno, básicamente Pablo está, si bien reconoce que la muerte de Cristo es responsabilidad del pueblo judío, también reconoce que los gentiles también están involucrados. Todo el mundo está involucrado. Todos somos culpables delante de Dios de la muerte de Cristo en la cruz, porque fue por nuestros pecados que Él murió. ¿Mm? Bueno, terminando este capítulo, Pablo les recuerda que aunque está lejos de ellos por el momento, porque está escribiendo desde la ciudad de Corinto esta carta, aunque esté lejos, él de corazón está siempre cercano a ellos, siempre recordándoles, y que él había intentado ir varias veces a verlo, pero dice acá, pero Satanás nos estorbó. Bueno, el enemigo de nuestras almas es un enemigo real, estas trabas que Satanás pone, no solamente las ponía en el ministerio de Pablo, sino que lo sigue haciendo a través de los siglos hasta nuestros días. Satanás sigue intentando estorbar el crecimiento de la obra alrededor de todo el mundo. Permíteme hacer una pregunta, mi hermano. ¿Reconoces tú la obra? ¿Te has dado cuenta de alguna manera cómo Satanás te está estorbando a ti para que tú crezcas en la gracia de Cristo? ¿Has logrado crecer? ¿Eres más hoy? ¿Estás mejor espiritualmente, más maduro que lo que estabas hace un año, 2 años, 3 años atrás? ¿Sientes tú esta lucha que hay cosas que deberían cambiar en tu vida, pero hay algo que estorba? Y luego en nuestros contextos locales, en las iglesias en Latinoamérica, hermanos, aquí tenemos hermanos de varios países en Latinoamérica, muchos hermanos que están trabajando en la obra, y todos tenemos que reconocer que Satanás sigue estorbando la obra. Satanás sigue obrando para que las plantaciones no prosperen y se ahoguen. Esto es interesante porque en
en el Nuevo Testamento no está todo el trabajo que desarrolló Pedro, ni todo el que desarrollaron los demás apóstoles. Hubieron grandes victorias, pero hubieron grandes derrotas. Hubieron muchos lugares donde Pablo plantó la semilla, pero la semilla se ahogó, como la parábola de Jesús. Satanás estorbó de muchas maneras la predicación en muchos lugares. Hubieron lugares que se levantaron y estuvieron bien por un par de meses y luego, ¡pum!, desaparecieron. Y quienes hemos trabajado en esta labor de plantación, nunca debemos olvidar esto, que, eh, que a pesar de que tenemos todas las armas que Dios nos ha dado, debemos reconocer que Satanás anda como león rugiente. Hay una lucha que tenemos que dar en oración constante, día y noche, temprano, al amanecer, clamar a Dios, porque Satanás está luchando por destruir todo lo que Dios quiere construir. Así que hermano, esto nunca debemos olvidarlo. Van a haber plantaciones que van a florecer, pero van a haber otras que van a morir. Como sea, todo plantador, todo siervo de Dios debe reconocer que la labor es de Dios y no de Él. Nosotros no cambiamos a las personas, nosotros no cambiamos vida, nosotros no somos los dueños de una plantación, de una obra. Es Cristo. Él es el amo, el Señor. Él es el buen pastor, no nosotros. Así que con esto en mente, eh, eh, quisiera que recordáramos esto que dice el apóstol Pablo. Él termina con una nota muy hermosa. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con la que me gloríe? ¿Será acaso las riquezas que he logrado de tener, las grandes victorias que... No, dice Pablo, ustedes son mi mayor gozo, mi mayor corona. ¿Ah? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el capítulo de hoy, que es un capítulo bastante corto, capítulo 3, Pablo continúa la idea del capítulo 2 diciendo que, eh, que estando lejos de ellos, me disculpa, y queriendo ir a verlos luego, se ve con esta lucha y con este estorbo de Satanás de no poder ir a verlo. Así que no, dice él, no pudiendo soportarlo más, acuerdan quedarse solos en la Atena y envían a Timoteo a los hermanos de Tesalónica para que les traiga informe a él de cómo están, ya. Porque Pablo quería confirmarlo, dice aquí, confirmarlo y exhortarlo respecto a la fe de ellos. Pablo quería asegurarse de que la fe de los hermanos en Tesalónica estuviese, eh, fuera plena, que no se haya marchitado, que no estuviera en peligro de desaparecer. Y luego dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Claro, muchos hermanos estaban inquietos porque escuchaban, mediante los que viajaban, que Pablo estaba sufriendo grandes tribulaciones y también otros alrededor del imperio, otros hermanos, otras congregaciones. Así que ellos están un poco inquietos también. Pero Pablo les recuerda que nosotros para esto hemos sido puestos, no para disfrutar de la vida, para ir de hotel en hotel, de conferencia en conferencia, como lo vemos al día de hoy, sino que hemos sido puestos para sufrir y para trabajar por la obra. Y trabajar en la obra de Dios implica sacrificio, implica de que de una u otra manera nosotros nos tenemos que negar a muchas cosas que quisiéramos tener, como todos los demás hermanos, quisiéramos tener ciertas seguridades que no siempre tenemos. Pero Pablo les dice, no se inquieten, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Ok, no sea que el tentador haya hecho su trabajo y todo lo que hemos construido haya sido en vano, dice Pablo.
Pero luego él menciona que cuando Pablo trae el informe final, él no cabe más de gozo, porque Pablo lleva buenas noticias y confirma la fe de ellos, así que esto trae tremendo gozo al corazón del apóstol Pablo. Am, y termina con una oración, esta es una oración que seguramente dirige hacia Dios y la escribe cuando él ora y dice: más el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y acá quiero hacer un pequeño comentario: amor, abundar en amor, perdón, abundar en amor unos para con otros y para con todos, también como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tremendo. Pablo una vez más les recuerda que la vida de ellos no ha sido lanzada al azar, sino que el mismo Dios Trino, habla de Dios Padre, de Dios Hijo, y está la obra del Espíritu. Es Dios mismo quien está controlando todas las cosas y quien está trabajando por el bien del reino de su amado Hijo Jesús. Así que Pablo ora al Señor para que estos hermanos puedan abundar en amor, que dice, unos para con otros y para con todos, a fin de que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está interesante, ¿no? No lo vamos a ver hoy día, lo vamos a dejar para después, pero aquí está, aquí hay algo que puede servir para algunos hermanos que todavía creen en este supuesto arrebatamiento, donde el arrebatamiento secreto, ¿no? Donde Cristo viene y todos son arrebatados en las nubes con Él y se van al cielo. Pablo dice directamente acá, hermano, y recuerda que cuando Cristo viene, ¿viene con quién? ¿Viene solo? Viene con todos sus santos. Y habla de venida, no de regreso. ¿Ah? Eso también es importante. Y hasta que esto ocurra, que es lo que estamos esperando, debemos afirmar nuestro corazón delante del Señor. Bien, mi hermano, que el Señor los bendiga ricamente. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.